Estimado oyente, desde España les habla nuevamente en esta quinta exposición Nikos Ricoi. A lo largo de estos días hemos estado viendo diferentes ángulos del Evangelio. El primer día vimos el Evangelio desde el punto de vista jurídico. El segundo día lo vimos desde el ángulo tipificado de los ladrones del Calvario. El tercer día lo vimos desde el ángulo expositivo teológico de Romanos capítulo 3. En el día de ayer lo vimos desde el ángulo comparativo entre la crucifixión y la cruz. El mensaje del día de hoy lo hemos titulado como El Evangelio como el centro de toda la Biblia. La Biblia es un libro único. La historia, la arqueología, la ciencia, la profecía y la unidad temática confirman la veracidad de la Biblia como auténtica palabra del Dios invisible, del Dios del universo, del Dios de Israel, revelada al hombre. No hay duda alguna de que es la palabra de Dios. Por medio de estos 5 pilares que hemos nombrado, la historia, la arqueología, la ciencia, la profecía y la unidad temática, podemos creer en su contenido con total seguridad. No es este lugar ni el tema para desarrollar este punto tan importante y muchas veces ignorado en las iglesias. Pero cuando uno pregunta ¿por qué confías en la Biblia?, normalmente se dan respuestas subjetivas. Pero de forma breve hoy y como base del tema te digo, estimado oyente, que esos 5 pilares son irrefutables. Y precisamente esa objetividad de la Biblia, que nos da seguridad, nos permite confiar también con la misma seguridad en su contenido espiritual y su mensaje eterno. En este caso, el Evangelio eterno. Como dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. El Evangelio eterno predicado a los moradores de la tierra. Estimado oyente, tú eres uno de esos moradores de la tierra, al cual hoy también dirigiremos este Evangelio. La historia, la arqueología, la ciencia, la profecía y la unidad temática confirman que toda la Biblia es confiable, creíble y verdadera, y está llena desde el principio hasta el fin de sus páginas de estas 4 verdades siguientes que tú debes saber o recordar. Primero, el hombre está condenado porque comete pecados diariamente y tiene una naturaleza mala. Así se narra desde Génesis hasta Apocalipsis. Segundo punto, Dios es un Dios justo, uno de sus atributos 1000 veces ignorado, y Dios debe aplicar su justicia sobre el hombre. Y eso lo vemos a lo largo de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Tercer punto, la Biblia dice que el hombre no tiene ninguna forma de salvarse, y eso lo vemos en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuarto, la salvación es sólo por medio del verdadero Evangelio, precisamente anunciado repetidamente desde el mismo Génesis hasta Apocalipsis, como la única esperanza que tiene el hombre para su salvación antes de que Dios descargue su ira y su justicia sobre este mundo y sobre el hombre rebelde. Dicho todo esto, entremos en materia. En las miles de predicaciones que se han desarrollado, sobre todo en los últimos tiempos modernos, en las últimas décadas, uno puede observar de forma clara e innegable que, normalmente, aunque siempre hay excepciones, el predicador se limita solamente a tomar un tema, predicarlo, desarrollarlo y nada más, sin tocar nada del Evangelio. Pero si un predicador solo hace esto, está simplemente dando una información moral, quizás académica, incluso teológica o doctrinalmente bíblica, pero nada más. Y si solo hace eso, no está predicando correctamente, porque toda predicación de algún tema de la Biblia siempre debe estar redirigido de una manera o de otra hacia la exposición del Evangelio verdadero a su audiencia. ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, hablar en una prédica o en una conferencia, etcétera, de la veracidad histórica de la Biblia, como decíamos antes? Algo que ha sido dicho por algún erudito y no concluir dicha y contundente evidencia redirigido hacia el mensaje central de la Biblia, que es Cristo y su Evangelio. ¿De qué sirve esa erudición? Todo mensaje debería tener la parte objetiva, documental, doctrinal, y a la vez la parte necesariamente evangelística, sin la cual la primera parte, o sea, la parte informativa, no tiene sentido. Ha sido simplemente entonces una exposición académica, sin ningún valor espiritual. Lo académico no salva. Creer que la Biblia es veraz, única, y la palabra de Dios no salva. Lo que salva es el Evangelio. Para defender este modelo tenemos, por ejemplo, algunos libros de la Biblia. Dan la parte objetiva por un lado y a la vez la parte espiritual aplicada al Evangelio por otro. Tomemos, por ejemplo, el caso de Isaías.
Isaías documenta historia, arqueología, ciencia, profecía y a la vez habla en el capítulo 53, entre otros pasajes, del Evangelio profetizado. Por cierto, el Evangelio profetizado ya desde hacía tiempo. Isaías exhorta al hombre a que haga cuentas de sus pecados con Dios. ¿Veis? Ahí está el modelo de correcta predicación. Por un lado información y por otra la parte espiritual del Evangelio. Tomemos otro modelo del Nuevo Testamento. Por ejemplo, uno de los evangelistas. Por caso, Lucas. Lucas se esmera en dar un montón de datos históricos para dar veracidad a su documento. Y por supuesto, en su relato está el Evangelio. No solo se limita a hablar de una biografía, sino que aplica toda esa información objetiva a la conversión de la audiencia, al Evangelio, y a la información espiritual eterna que hay en ese Evangelio. Lucas, como buen narrador, que lo es, no relata solo datos de la veracidad de Jesús como simple hombre histórico, sino que se mete en la parte espiritual para hablar de los pecados, la condenación, el juicio, la justicia, la salvación y todo eso que son los componentes del Evangelio jurídico que hemos venido compartiendo también nosotros aquí durante todos estos días. ¿Qué sentido tiene defender cualquier tema apologético de la Biblia por un predicador o expositor bíblico si no se llega al final al centro de esa exposición apologética que es el Evangelio? Lo mismo sucede con las prédicas de moralidad o de doctrina. Supongamos que un predicador está en alguna conferencia o prédica hablando de algún tema moral, por ejemplo, las virtudes, la fe, la esperanza, el amor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, desarrolla el tema con toda erudición homilética, con una oratoria atractiva y una retórica persuasiva. Se echa un par de horas en cada tema y al fin se acaba la conferencia. Eso lo han visto mis ojos y mis oídos 1000 veces. Ahora, ¿qué sentido tiene hacer solo una enorme exposición académica o erudita de moral cristiana y de doctrina si el 99% de la audiencia no conoce el Evangelio y son religiosos perdidos? Es una pérdida de tiempo y un despropósito. De la misma manera, un tema de doctrina básica, por ejemplo, la divinidad o la Trinidad, el bautismo, escatología, antropología, eclesiología, la resurrección, etc. El predicador entonces se echa 2 horas, o quizás incluso 2 días exponiendo contundentemente dichas doctrinas, pero, al final, no redirige ni acaba la conferencia hablando del Evangelio verdadero. ¿De qué sirvió esa conferencia? ¿De qué sirve conocer la doctrina, enseñar las maravillas teológicas y sin embargo no exponer, aunque solo sea de forma breve, el Evangelio que da sentido a esas doctrinas? Por ejemplo, cuando este servidor que les habla expone la doctrina de la divinidad o la Trinidad, por poner algo, o cualquier otro tema, siempre la acabo redirigiéndola hacia el Evangelio. Si no es una enseñanza a medias, solo fríamente teológica o académica, pero esa no es la voluntad de Dios. Como decía Pablo, ay de mí si no predicara el Evangelio. Así que la próxima vez que escuches un predicador exponer un tema sin redirigirlo hacia el Evangelio, esa es una exposición a medias, por no decir otra cosa. Cierto es, y todo hay que decirlo, que también hay un sinfín de predicadores que sí al final de la prédica invitan a la gente a reconciliarse con Dios, pero, lo hacen de forma liviana y generalista, diciendo, por ejemplo, simplemente, arrepiéntete y cree en Jesús, sin decir de qué tienen que arrepentirse y qué tienen que creer de Jesús. Es algo tan generalista que no dice nada y es como si no hubiesen dicho nada. Otro, en cambio, hacen invitaciones, pero no con el verdadero evangelio, sino con un método modernista, un falso evangelio, tipo pase al frente, levante la mano, repita esta oración, Dios te ama, tiene un plan maravilloso para tu vida, sigue las 5 leyes espirituales, acepta a Jesús en tu corazón, y todo esto envuelto en música emotiva, luces psicodélicas y manipulación del pastor con el micrófono. Ese es todo el evangelio. Esto lo han visto mis ojos 1000 veces. Pero esto, aun pretendiendo ser correcto, también es errado y falso. Así que, por un lado tenemos predicadores que exponen cosas de la Biblia correctas, pero no redirigen la prédica hacia el Evangelio. Luego tenemos otro grupo de predicadores que terminan la prédica con cualquier evangelio menos el verdadero. Y un tercer grupo que sí redirige el mensaje hacia el Evangelio, pero es tan aguado, tan generalista y tan poco detallado que es como si no hubieran dicho nada. Nada de nada. Así que encontrar hoy en día un expositor bíblico que exponga la doctrina correcta y sana
y a la vez redirija el mensaje al Evangelio, y ese Evangelio sea el verdadero Evangelio, y correctamente expuesto, es como hallar una perla en medio del mar o una aguja en medio de un pajar. Por eso, estimados oyentes, en estos mensajes de estos días, no solamente nos dirigimos a los inconversos para exponerle el verdadero Evangelio, sino que también nos dirigimos a los creyentes para perfeccionar el conocimiento de su Evangelio. Y también, y con humildad, nos animamos a compartir cálidamente con los predicadores que nos escuchen a que sus prédicas sean redirigidas siempre hacia el verdadero Evangelio, pero de forma específica y de forma clara, de tal manera que el pecador no tenga dudas de cómo entregarse en arrepentimiento y fe en la cruz. Recuerda, estimado predicador, que en todo redil siempre hay cabras con ovejas, y mayormente hay más cabras que ovejas. Por lo tanto, desaprovechar cada oportunidad que tenemos delante de un grupo de personas para llegar a ese grupo con el Evangelio verdadero, no hacerlo sería una injusticia. Yo siempre digo que el tema que se predique, sea el tema que sea el tema que me pidan, el tema debe ser solo una excusa, el medio para poder predicar el Evangelio. No debemos hablar a la audiencia como si toda la audiencia fueran creyentes. Eso es un grave error, que lo han visto mis ojos 1000 veces. El predicador debe hacer notar a la audiencia que ahí, frente a él, hay cabras, muchas cabras, es decir, gente sin conversión. Por eso, aunque el tema central sea el que sea, debe estar redirigido hacia la edificación de la iglesia, pero no solamente eso, sino que debemos cerrar todo tema redirigido hacia el Evangelio, porque siempre habrá cabras en medio de las ovejas en esa audiencia. Es mi humilde y bíblico consejo pastoral aprovechando este tema. Pongamos algunos ejemplos de cómo redirigir cualquier tema hacia el Evangelio, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, a lo que nosotros llamamos el arte de redirigir la prédica hacia el Evangelio. Usemos algunos textos sencillos y conocidos. Empecemos por Génesis, el libro de los orígenes de las cosas, y precisamente allí se origina el Evangelio, al inicio de Génesis, en el verso 3.15 y 3.21. Allí tenemos dos versos, dos situaciones claras para ser redirigidos al Evangelio completo y verdadero. El primer punto, el primer caso, Génesis 3.15. Allí se ve levemente, tenuamente, pero firmemente la primera proclamación del Evangelio de toda la Biblia, y la venida del Mesías por medio de la mujer. Cuando dice, yo pongo enemistad entre ti, hablándole a la serpiente, y la mujer, entre tu linaje y el suyo, él te aplastará la cabeza y tú solo tocarás su calcañal. En el capítulo 3, versículo 21 dice, el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer unas túnicas de piel y los vistió. Ahí tenemos la muerte de un animal inocente para tapar las vergüenzas del hombre. En ambos pasajes, en el capítulo 3, versículo 15 y capítulo 3, versículo 21, hay poca revelación de esa leve promesa del Evangelio, pero, ahora nosotros, miles de años después, tenemos toda la revelación completa de esos pasajes para dárselos a las personas de forma clara. ¿Y cuál es esa revelación completa de ese Él que pisará la cabeza al mal? ¿Y cuál es ese inocente que muere para que seamos revestidos de su justicia? En la cruz, el Padre descarga su ira para hacer justicia de tus injusticias. Y de esta manera redirigimos estos pasajes concretamente para explicarlos mejor y hacerlos más claros de cara al Evangelio verdadero, concreto y completo. En Génesis 22, con el caso de Abraham e Isaac, allí tenemos un casi exacto anticipo de lo que sucedería en el Calvario. Dios le pidió a Abraham lo que Dios mismo estaría dispuesto a hacer unos cuantos siglos más adelante: sacrificar el Hijo tan amado. Esa es una historia impresionante, porque es una forma lo más humanamente cercana posible a nosotros para Dios hacernos comprender lo que significa sacrificar un hijo. Si cuando leemos esta humana historia nos impacta, imaginemos la dimensión que debe tener a nivel divino, donde Dios nos quiere hacer ver lo que le impactaría a Él en el Calvario matar a su Hijo.
Y esta tipificación de Abraham e Isaac desmonta el evangelio falso de que los romanos mataron a Jesús. El que mató al Hijo de Dios fue el Padre Dios, al quitarle la vida a Jesús y separar al Cristo de la unidad divina. Eso es muerte. Si Abraham iba a matar a Isaac, es porque Abraham representa al Padre, e Isaac representa al Hijo. Más claro imposible. Y Dios estaba anunciando por medio de este acto de Abraham e Isaac el evangelio venidero verdadero, donde el Padre sacrifica a su Hijo inocente. Pero ahí no acaba toda la cosa, no acaba toda la historia de Abraham e Isaac. Si nos fijamos bien, también hay otra segunda subyacente enseñanza. Primero, el muchacho, es decir Isaac, estaba condenado a muerte y él no se daba cuenta. Y hoy en día hay muchas personas que no se dan cuenta de que están bajo el camino de la muerte. Segundo, tampoco sabía Isaac el juicio que pronto le llegaría sin pensarlo. La vida es muy frágil. El juicio pronto puede llegar a cualquier persona. Tercero, Isaac ignoraba el peligro que le venía. De la misma manera hoy en día mucha gente no se da cuenta del peligro que le está esperando. Cuarto, estaba incluso de buen ánimo. Estaba dando un paseo, estaba disfrutando, pero no sabía que le esperaba la muerte. Y quinto punto, Isaac no sabía que Dios le había condenado a muerte. Y hay mucha gente que no sabe que está condenada a muerte, en la condenación eterna. De la misma manera, hoy en día hay muchos miles de Isaacs. Por eso es imprescindible redirigir todo tema de la vida cotidiana y prédicas hacia el evangelio verdadero. Todo un arte. Así que aquí con Abraham e Isaac tenemos un modelo perfecto para redirigir el evangelio, donde el Padre sacrifica a su Hijo por ti. En el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 21 y 22, hay un pasaje muy singular que dice: «Pondrás el propiciatorio encima del arca, y yo me reuniré allí contigo en el propiciatorio». Estimado oyente, no podemos extendernos mucho en la explicación de este texto, pero de la misma manera hoy en día Dios se reúne con el pecador solo en el propiciatorio de la cruz. Dios allí hace propiciación, es decir, derrama la ira sobre un inocente para hacer justicia del culpable. Y el culpable viene allí a buscar en la cruz esa justicia, la toma, se la pone encima por la fe, como si hubiera caído sobre él la justicia, y entonces, y sólo entonces, Dios le ve ahora como justo, aunque no lo es. En ese pasaje tenemos una oportunidad magnífica de redirigirnos al evangelio verdadero. Volvamos a leer este texto. «Pondrás el propiciatorio encima del arca, y yo me reuniré contigo allí, en el propiciatorio». Éxodo capítulo 25, versículo 21 y 22. Dios solo se encuentra con el hombre en el propiciatorio de la cruz. Pasemos a Levítico capítulo 16. En el capítulo 16 de Levítico se habla del gran día de la expiación, donde Israel repetía anualmente el sacrificio para tapar la culpa de sus pecados. Y es precisamente un excelente pasaje para exponer el Evangelio, porque en el día de hoy tenemos una sola expiación perfecta, acabada e irrepetible. Como dice el libro de Hebreos, una sola vez y para siempre, en la cruz, donde ya no se tapan por un año las culpas, sino por toda la eternidad. ¿Y cuál fue esa obra de expiación perfecta? En la cruz, el Padre descarga su expiación sobre su Hijo para hacer expiación eterna que quita los pecados de una vez y para siempre. ¡Qué maravilla! Solo de decirlo, ya estremece. El Evangelio redirigido desde Levítico capítulo 16. Otro caso, Números capítulo 14. Se produce allí la rebelión del pueblo cuando Israel se desanimó por el relato de los investigadores de la tierra de los cananeos. Entonces Dios dice allí en el versículo 11 del capítulo 14 de Números: ¿hasta cuándo me negarán la fe? En Hebreos capítulo 4, versículo 2, habla de este contexto. A ellos les fue anunciado el Evangelio,
pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron, dice el texto de Hebreos. De la misma manera, ese pasaje de Números nos redirige hacia el Evangelio, donde hoy en día, en estas 6 oportunidades de esta serie, día tras día, oyes el Evangelio completo, ordenado y perfecto. Así que no hagas como los israelitas, estimado oyente, sino que échale fe a este pasaje, para no quedar tendido muerto en el desierto para siempre en la eternidad. No le niegues a Dios la fe en su Evangelio como lo hicieron los israelitas. ¿Y qué es lo que tienes que creerle a Dios para no negarle la fe? En la cruz, el Padre descarga su ira sobre su Hijo para hacer justicia de tus injusticias. Eso es lo que tienes que creer para no negarle la fe a Dios. Una vez más, hemos redirigido desde el Antiguo Testamento el Evangelio, en este caso en el libro de Números. Pasemos a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Ahí está el famoso pasaje judío de la Torá. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Escucha Israel, mis señores nuestros dioses, mis señores, uno plural es. O como dicen las versiones nuestras en castellano, oye Israel, el Señor nuestro Dios, Señor uno es. No vamos a entrar ahora en el estudio de la pluralidad gramatical de este texto en su origen hebreo, pero sí vamos a preguntar, ¿qué tiene que ver la pluralidad gramatical de este pasaje y cómo redirigirlo rápida y brevemente hacia el Evangelio? Sencillo. Si Dios no fuera plural, eternamente plural, no habría Evangelio. ¿Por qué? Porque en la cruz se lleva a cabo un sacrificio de dimensiones eternas, tanto por parte de los protagonistas involucrados, la Trinidad eterna, como por el resultado de ese sacrificio, es decir, una salvación perfecta y eterna, de dimensión eterna. Dios tiene necesariamente que ser plural, para que el Evangelio sea efectivo y posible. Si Dios no es plural, no puede haber verdadero Evangelio. Primero, porque la ira y la justicia eterna que merece el pecador en la eternidad, sólo la puede absorber un ser eterno para sustituirme. El Padre Eterno, en complicidad con el Espíritu Eterno, descarga la justicia eterna sobre Jesús, el cual es Dios, por lo tanto es eterno. Si Jesús fuera un arcángel, como dice alguna secta, no podría absorber toda la totalidad de la justicia eterna. Le desbordaría. Sería como decir, más líquido que recipiente. Dicho de otra manera, Jesús, por ser Dios, puede recibir y absorber toda la justicia de Dios bajo la ira de Dios. Segundo, si Jesús no fuera divino y por lo tanto no existiera la pluralidad de Dios, Jesús no podría perdonar mis pecados, porque sólo Dios perdona los pecados. El que hace la salvación es el que da el perdón. Si Jesús no es divino, entonces no es Dios y por lo tanto no puede perdonarme. Tercero, si Dios no fuera plural y por lo tanto Jesús no fuera Dios, entonces estaría adorando por mi salvación a una criatura. Y eso sería idolatría, o sea, imposible. Yo adoro al Señor Jesús, porque Él es Dios, y me perdonó mis pecados en un sacrificio eternamente perfecto en la cruz. Conclusión. En este pasaje de Deuteronomio 6:4 tenemos los protagonistas del Evangelio de la cruz, es decir, la pluralidad de Dios necesaria para ser redirigida al Evangelio verdadero. Sin pluralidad no hay Evangelio. Qué maravilla es decir estas cosas y proclamarlas a los 4 vientos. Pasemos ahora al libro de Josué. Josué fue el líder conquistador que conquista la tierra prometida, pero lamentablemente fue un líder imperfecto y no conquistó todo lo que tenía que conquistar. En cambio, sí hubo un líder perfecto que conquistó toda la tierra eterna y la conquistó en la cruz. El Evangelio. En el libro de los Jueces hay un pasaje 2 veces repetido en el libro que nos puede redirigir perfectamente hacia el Evangelio. Y el pasaje dice, Jueces capítulo 21, versículo 25. Cada uno hacía lo que le daba la gana. Eso es lo que sucede también en el día de hoy, estimado oyente. Precisamente porque cada uno hace lo que le da la gana. Y en aquella época también la gente hacía lo que le daba la gana.
Había caos en sus vidas, había rebeldía, desobediencia, perversión, injusticia, derrota, maldición. Uno de los peores libros de la Biblia. Y hoy en día sucede lo mismo en las personas. Hay caos en sus vidas. Para evitar el caos en tu vida, estimado oyente, aquí en la tierra y el caos eterno, adivina, el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para salvación del caos a una persona, a una familia, a un matrimonio o a una nación. Esas dos noticias y esas dos condiciones del Evangelio verdadero tienen poder para evitar el caos en tu vida. Y así nos hemos redirigido una vez más brevemente desde Jueces hasta el Calvario. Pasamos ahora a redirigir el Evangelio, catapultados ahora desde el libro de Ruth. ¿Qué vemos en Ruth? Pues vemos los gentiles integrados al pueblo de Dios. En el caso de Ruth, Ruth era una gentil. Como dice allí aquel pasaje de Ruth capítulo 1 versículo 16, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 10 dice, vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo de Dios, ahora sí sois pueblo de Dios. Preguntamos, Pedro, ¿cómo hoy los gentiles pueden formar parte del pueblo de Dios? Sencillo, por el Evangelio, donde se pasa de ser enemigo de Dios a ser pueblo de Dios. Cuando uno cree que en la cruz el Padre descarga su ira sobre su Hijo para hacer justicia de tus injusticias. Cuando uno cree eso, pasa a ser hijo de Dios en lugar de ser enemigo de Dios. Y así una vez más nos hemos redirigido rápidamente desde Ruth al Evangelio verdadero. Pasemos ahora a los profetas. Dice Romanos capítulo 3 versículo 21. Se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios se refiere a cómo Dios ingenia un plan de salvación para hacer justo al hombre injusto, sin dejar de ser Dios un Dios justo. Y ese plan lo venía anunciando en la ley, es decir, el Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros donde nosotros hemos estado hace un momento con 6 ejemplos, 6 pasajes, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. O sea, que ahora nos quedaría ver el Evangelio en los profetas, como también dice Lucas capítulo 24 versículo 44. Dijo Jesús, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley, en los profetas y en los salmos. Es decir, que en todos esos libros está subyacente el Evangelio, dice el Señor, y nosotros tenemos que hacerlo resurgir, como el Señor Jesús lo está haciendo notar aquí en este pasaje. Así que no hagamos como los discípulos que no se dieron cuenta del Evangelio en el Antiguo Testamento, sino que por el contrario, esforcémonos en reflotar, escarbar de la profundidad escondida del Antiguo Testamento el Evangelio verdadero redirigido al día de hoy. Cuando pasamos por el libro de los Reyes y el libro de Crónicas, encontramos a lo largo de esos libros dos frases muy singulares y repetidas. Una de ellas es, hizo lo que es justo a los ojos de Yahvé, refiriéndose a cualquiera de los reyes. Pero también encontramos otra frase que dice, hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé. ¿Cómo redirigimos estas dos frases, que son el resumen de todo el contenido de esos libros, hacia el Evangelio? ¿Cómo hacer lo justo ante sus ojos? Sería la pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la obra más importante que Dios quiere que hagamos para ser justos ante Él? Sencillo, el Evangelio. El Evangelio te hace perfectamente justo ante sus ojos. Dice Jesús allí en Juan capítulo 6, versículo 28. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios?, le dijeron a Jesús. Y Jesús le dijo, esta es la obra que Dios quiere que hagáis, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Quién fue enviado? Jesús. ¿Por qué Jesús fue enviado? La respuesta está en el Evangelio. El Padre envía a su Hijo para descargar la ira, para hacer justicia de tus injusticias. Y de esa manera, cuando te apropias de esa justicia de la cruz, entonces Dios te declara justo ante sus ojos. Y entonces aquella frase del libro de Reyes y Crónicas, hizo lo que es justo a los ojos de Dios, tendrá sentido en tu vida.
y así tomando un pasaje del libro de Reyes y Crónicas, lo hemos redirigido hacia el Evangelio. Cuando llegamos al libro de Esdras, Nehemías y Esther, tres personajes que lucharon por restaurar, encontramos lo siguiente. Esdras trató de restaurar la palabra de Dios. Nehemías trató de restaurar los muros, y Esther trató de restaurar la dignidad del pueblo de Israel a punto de ser aniquilado. De la misma manera, estimado oyente, el Señor Jesús restaura mi vida por medio del Evangelio. Una vida derrumbada, como en el libro de Nehemías. Una vida a punto de ser aniquilada en la condenación, como en el libro de Esther, donde el pueblo iba a ser condenado a la muerte. Y una vida sin conocimiento de la palabra, pero restaurada, como en el libro de Esdras. Pero cuando llegó el tiempo en mi vida, la restauración de los muros de mi vida, el librarme de la muerte eterna y darme el gozo de la palabra, como en Esdras, toda esa restauración vino a mi vida por medio del Evangelio verdadero. Cuando vi que en la cruz el Padre había descargado su ira sobre su Hijo para hacer justicia de mis injusticias. Y ahí fue restaurada mi alma. Acabamos de redireccionar estos tres libros hacia el Evangelio. Cuando llegamos al libro de Job, vemos ahí un hombre que sufre. Estimado oyente, yo conozco un hombre que también sufrió, pero este hombre era perfecto. Job no era perfecto. Se vio que no era perfecto en la prueba dura, por lo que salió de su boca su protesta, su vindicación y su queja. En cambio, en Isaías 53, versículo 7, leemos sobre el Mesías. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Al contrario, enmudeció, como un cordero llevado al matadero. Y vuelve a repetir el texto, no abrió su boca. En el versículo 9 dice, el Mesías, el hombre perfecto, nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Y el versículo 10 dice, pero con todo esto, a pesar de esto, quiso Dios destrozarle con padecimientos. Y mi siervo el justo justificará a muchos por haber sufrido más que Job y haber llevado las iniquidades de Nicos. En la cruz, donde el Padre aflige bajo un sufrimiento eterno al Hijo para hacer justicia de mis injusticias, y así de Job nos hemos redirigido rápidamente al Evangelio de la cruz. Y como último ejemplo del Antiguo Testamento veremos los libros de los Salmos. El libro de los Salmos es el libro de la relación del justo con Dios. El libro de los Salmos no es para los inconversos. Tanto en el sufrimiento como en el gozo, en el libro de los Salmos el justo se refugia en Dios. Pero para que una persona pueda tener la comunión y la relación que se ve en los Salmos, antes hay que estar en relación justa delante de Él. Porque, como hemos dicho, el libro de los Salmos habla de los justos, es decir, de los convertidos, de los creyentes verdaderos, de los que son justos delante de Dios, posicionalmente. ¿Y cómo se es justo posicionalmente delante de Dios si uno no es por naturaleza justo? Como ya lo hemos dicho, por medio del Evangelio verdadero, Dios me hace y declara justo sin serlo, y me permite así tener relación y comunión con Él, al igual que los salmistas. Entonces el libro de los Salmos sí tiene sentido. Y así hemos redirigido todo el Antiguo Testamento de forma rápida, a vuelo de pájaro, hacia el Evangelio verdadero. El arte de redirigir el Evangelio en toda situación de vida cotidiana y con todo texto de la Escritura. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, en el día de hoy, miles de pastores tocan día tras día infinidad de temas de moralidad, o sea, de vida cristiana, o doctrina, o teología, en cualquiera de sus variantes. Es decir, cientos de pasajes del Nuevo Testamento, pero, como ya hemos dicho, normalmente nunca están redirigidos esos versículos o temas hacia el Evangelio verdadero, sino que se da por sentado que todos los oyentes son creyentes. Grave error.
pongamos también, como hicimos con el Antiguo Testamento, algunos breves ejemplos de cómo redirigir cualquier pasaje o tema hacia el Evangelio. Por ejemplo, el tema de andar en el Espíritu, un tema tan recurrente, tan usado, tan predicado. He escuchado muchas prédicas de pastores hablándole a cabras para andar en el Espíritu, como si fueran ovejas. Pero para andar en el Espíritu, primero tienes que haberte convertido. Y eso no lo dicen. ¿Y cómo se convierte uno para luego andar en el Espíritu? Sencillo, por medio del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Otro tema, por ejemplo, la santidad. He escuchado muchas prédicas de pastores hablándole a cabras para andar en santidad, pero para andar en santidad primero tienes que haberte convertido. Y eso es lo que no dicen. ¿Cómo se convierte uno? Uno es convertido solo por medio del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Uno de los temas favoritos del día de hoy es la profecía, los últimos tiempos y la segunda venida del Señor Jesús, y todo ese tema. He escuchado cientos de prédicas de pastores hablándole a cabras como si fueran ovejas, sobre todo en este tema. Pero, para librarse de la que le va a caer al planeta en los últimos tiempos, primero tienes que ser convertido, y eso es lo que no dicen. ¿Cómo se convierte uno? Uno se convierte por medio del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Eso es lo que no dicen. Otro tema, por ejemplo, de los muchos que hay. En Cristo somos más que vencedores. He escuchado muchas prédicas de pastores hablándole a cabras sobre este tema o similares, pero para estar en Cristo y ser vencedor, primero tienes que estar convertido y tener el poder del Evangelio. Y eso es lo que no dicen. ¿Cómo se convierte uno para ser y estar en Cristo y tener el poder de ser vencedor? Se convierte uno por medio del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Eso es lo que no dicen. Y así, tomando cualquier pasaje del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, hay que buscar la forma de redirigirnos hacia el Evangelio. Desde una simple genealogía, pasando por una biografía o terminando en cualquier tema de doctrina y teología. Para terminar, pensemos en los estudiantes de institutos bíblicos, seminarios teológicos, escuelas bíblicas o cuanta institución de ese estilo haya. Si hiciéramos una encuesta y preguntáramos a esos pastores o estudiantes de teología qué es el Evangelio, veríamos con asombro que en la grandísima mayoría no hay respuesta correcta por mucho estudio teológico que tengan o títulos de maestría que tengan, tanto en divinidad, doctorados y demás títulos, cosa que los apóstoles no tenían. En cualquier institución de estudios de teología sistemática y expositiva, normalmente no se suele ver las doctrinas estudiadas directamente aplicadas y asociadas al Evangelio. Solo se hace una acumulación de conocimiento académico, y lo mismo sucede con los libros de teología. Solo se ve una descripción acumulativa de tema tras tema tras tema, en cientos de páginas y en cientos de horas de estudio, pero poco o nada relacionadas con el Evangelio verdadero. En cambio, en el Evangelio verdadero, toda la teología sistemática sí tiene sentido, tiene aplicación, cohesión y armonía. Por eso el Evangelio es tan glorioso, porque le da vida a toda la teología. El estudio de la teología no tiene sentido si no se ha recibido antes el verdadero Evangelio. Hay muchos estudiantes que no conocen el Evangelio, muchos misioneros que no conocen el Evangelio, y lo más triste, muchos pastores que no conocen el verdadero Evangelio. Estudiar todos estos temas de teología sistemática en instituciones sin ser convertido, sin conocer el Evangelio verdadero, lo lleva a uno a ser frío y solo académico, a la par de estar perdido. Estudiar todos estos temas anteriores desde la óptica del verdadero Evangelio y a la vez como convertido sí hace que todo estudio teológico sea algo glorioso, vivo, fresco, y nos hace caer a los pies del Señor de este Evangelio. En conclusión, el mensaje de hoy ha sido sobre la necesidad imperiosa en el día de hoy de redireccionar toda enseñanza de la Biblia siempre hacia el Evangelio verdadero. Termino, estimado oyente, como no podría ser de otra manera, poniendo en práctica lo que acabo de enseñar,
con una síntesis del verdadero Evangelio. Presta atención a esta cadena escalonada de pura lógica. Esto es el verdadero Evangelio. La Biblia presenta el Evangelio como si estuviéramos en una sala de justicia, donde el hombre es el delincuente y el culpable, y Dios es el legislador y juez. Por lo tanto, el Evangelio verdadero consiste en presentar a los hombres dos noticias bajo un aspecto jurídico. La primera y mala noticia es que el hombre está totalmente condenado por los pecados que comete diariamente, es decir, por lo que hace, y también por tener una naturaleza mala, es decir, por lo que el hombre es. Pero por otro lado, el hombre tiene enfrente a Dios, que es santo y a la vez un juez perfectamente justo. Por lo tanto, Dios debe aplicar su justicia sobre los pecados del hombre, y también debe descargar su ira, o sea, el castigo que producen los pecados del hombre. Entonces, con todo esto dicho, el hombre frente a Dios tiene un grave problema. El juicio y la ira de Dios están sobre él. ¿Cómo librarse de esta situación terrible? Porque los pecados demandan justicia. Si la justicia cae sobre el pecador cuando Dios le quita la vida, entonces está perdido. Pero si la justicia cae sobre otro, entonces hay salida y hay esperanza de salvación, mientras el pecador no muere. Pero la buena noticia es precisamente que la justicia cayó sobre otro. En la cruz, Dios, el Padre, descargó la ira eterna sobre su Hijo para satisfacer la justicia eterna. Justicia e ira que uno mismo merece recibir en la condenación eterna. Entonces, cuando el Padre castiga y mata a su Hijo en lugar del pecador, de esta manera se producen dos cosas. Primero, se cancela la justicia divina que tenía el hombre, y segundo, se retira la ira de Dios sobre el hombre. Entonces, ¿significa esto que ya estamos todos salvados porque ya está todo hecho y satisfecho? No. Dios manda a todo hombre dos condiciones para salvarse. Primero, que el hombre se arrepienta, es decir, que reconozca y abandone sus pecados y también que reconozca su naturaleza mala. Segunda condición, que crea y confíe en la obra de justicia hecha en la cruz, o sea, la buena noticia. Cuando el hombre se arrepiente de sus pecados y pone su fe en la justicia hecha en la cruz, entonces Dios lo declara total y jurídicamente perdonado y totalmente reconciliado con Dios. Por lo tanto, ahora sí, el hombre puede entrar en la gloria de Dios. La resurrección de su Hijo es la evidencia de que Jesús nunca pecó. Si no, estaría muerto, como todos los líderes de todas las religiones, estaría en la tumba. La resurrección significa que Dios aceptó este evangelio perfecto a favor del hombre pecador, o sea, a favor tuyo y a favor mío, estimado oyente. Como la resurrección es vida, la resurrección de Jesús es lo que le da vida y poder a este verdadero evangelio. Estimado oyente, yo te invito a que busques un lugar tranquilo, quizás el secreto de tu habitación. Póstrate de rodillas ante el Dios soberano. Descálzate, porque el lugar donde estás es santo. Confiesa allí concretamente cuantos pecados vengan a tu mente. Díselo uno a uno. Señor, reconozco que soy malo e hice tantas maldades, tantas injusticias. Soy culpable de esto y de esto. Pero a partir de hoy, Señor, se acabó este estilo de vida. Señor, espera. Ahora he comprendido la pieza que me faltaba. Para tener el Evangelio completo, la pieza que me faltaba era la justicia. La creo, Señor. La creo, como tú me pides que la crea, que allí en la cruz descargaste la justicia que merecen mis injusticias, para que no las tenga que pagar yo en la justicia eterna. Una cosa más, Señor. Muchísimas gracias por este Evangelio. Estimado oyente, espero que este modelo te ayude. Clama en tus palabras al Señor en arrepentimiento de tus pecados y fe en la justicia de la cruz. Y si necesitas algo más, escríbenos o llámanos. Les ha hablado con todo el corazón Nikos
Ricoy.